Hola, el día de hoy les vamos a hablar sobre el abuso sexual infantil relacionado con el lenguaje en psicología, junto a mi equipo de trabajo que está conformado por Carlos Moreno, Jimena Quintero, Santiago Zárate y quien les habla, Juana Zárate. Introducción. El abuso sexual infantil es un problema complejo y doloroso que puede tener consecuencias graves y duraderas en la vida de la víctima. La psicología es una disciplina que estudia el comportamiento y los procesos mentales de los seres humanos porque resulta clave en el abordaje del abuso sexual infantil desde el punto de vista de la prevención, de la intervención y del tratamiento. Desde el lenguaje de la psicología se puede abordar el abuso sexual infantil como una problemática que involucra variables psicológicas como el trauma, el estrés postraumático, el apego, la autoestima, la confianza y la autoeficacia. La psicología también puede ayudar a entender cómo los procesos cognitivos y emocionales pueden afectar en el comportamiento de las víctimas, incluyendo patrones de pensamiento distorsionados en la evitación de situaciones temidas y la culpabilidad. Además, la psicología también puede proporcionar herramientas y estrategias de intervención y tratamiento que pueden ayudar a las víctimas de abuso sexual infantil a superar su dolor y su impacto en sus vidas. Al integrar la psicología en el lenguaje, abordando el abuso sexual infantil, es posible crear una conciencia más profunda y compasiva sobre los efectos del abuso sexual en los niños y niñas en su entorno cercano y encontrar formas efectivas de prevención y tratamiento. Como objetivo general tenemos que el lenguaje en la psicología relacionado con el abuso sexual infantil es poder describir, explicar y comprender de manera clara y precisa las diferentes manifestaciones y consecuencias del abuso sexual en la infancia, así como también desarrollar una terminología específica que permita comunicar de manera efectiva entre profesionales y especialistas con el tema. Además de el lenguaje en psicología, también tiene que ver como objetivo promover la prevención del abuso sexual infantil y apoyar a las víctimas en su proceso de recuperación. El abuso sexual en niños afecta de manera significativa al funcionamiento cognitivo. Es preciso afirmar que el abuso sexual infantil influye de diferentes formas según los factores que estén inmersos en la víctima, como por ejemplo la edad, las reiteraciones del abuso, el tipo de abuso, la madurez cognitiva y las herramientas para enfrentar el suceso. López, 2017. Por otra parte, el funcionamiento cognitivo de las víctimas de abuso sexual infantil se caracteriza por alteraciones en el área de memoria, la atención, el lenguaje, la capacidad visoespacial, la regulación emocional y dificultades de la cognición social, el desarrollo intelectual y en las funciones ejecutivas. María C. 2020. Se encontró que en los niños víctimas de maltrato por abuso sexual se produce un determinado y muy significativo cambio en las estructuras y esquemas cognitivos, que determinan de manera particular el conocer y la conceptualización del mundo. Los modelos conductuales y el lenguaje expresivo y corporal también es afectado en la capacidad de percibir y la realidad de establecer relaciones tempranas. Garcés, 2020. El abuso sexual interrumpe, distorsiona y desorganiza el normal proceso del desarrollo en los niños al acelerarlos en una sexualidad adulta inapropiada a su etapa de desarrollo. María C. 2020. ¿El lenguaje tiene que ver con el abuso sexual? Sí, porque existen dos tipos de lenguajes, el lenguaje mixto y el lenguaje corporal. El mixto está conformado por el no verbal y el verbal. El no verbal está conformado por imágenes, dibujos o símbolos. Y el verbal está conformado por el habla y la escritura. En el corporal tenemos ciertos movimientos que nos transmiten mensajes como sudar y temblar.
El lenguaje es muy importante, ya que a través de esto los profesionales pueden saber qué le está pasando al menor por temas como cómo se expresa o de cómo dibuja al agresor. Las consecuencias que puede traer el abuso sexual infantil, además de no poder tener experiencias de vida normales y un buen desarrollo en la atención y en el afecto, se puede ver por causa de varias manifestaciones tales como mutismo y trastornos en la fluidez del habla, existiendo algunos factores que alteran los niveles del lenguaje. En estos están las dificultades en los niveles del lenguaje. Está la fonología, similar a la de sus pares o iguales, la morfosintaxis, oraciones simples, poca presencia de oraciones complejas, la semántica, vocabulario expresivo muy limitado, pocas oraciones descontextualizadas, habla más sobre el aquí y el ahora. También se pueden presentar problemas en la comprensión, vocabulario receptivo similar a sus pares, problemas en la discriminación y en el procesamiento auditivo y también problemas de comprensión lectora. También está en la parte pragmática, habilidades conversacionales muy pobres, dificultad para hablar acerca de sentimientos, escaso uso de oraciones para describir, uso del lenguaje relacionado con cosas y objetos con insuficientes intercambios y sociales y afectivos. Y también se puede presentar dificultades en la fluidez del habla y uno de ellos es la tartamudez. Es una dificultad en el flujo normal del habla. Se produce una repetición de las sílabas o dificultades para pronunciar algunas de ellas con paros espasmódicos que interrumpen la fluidez verbal y una excesiva tensión muscular.